voy a presentar, además con este fantástico título que le pusimos, que es Cómo arruinar el espacio-tiempo en 3 sencillos pasos, los viajes en el tiempo en la ciencia ficción, guía para no perderse en el pasado. Y entonces pues participan Eduardo Vaquerizo, por un lado, que es con total seguridad uno de los autores más relevantes que ha sabido dotar a su literatura, a menudo tintada de ciencia ficción dura, con verosimilitud y fluidez, mezclando elementos históricos y líneas históricas alternativas, lo que llamamos ucronías, con imaginarios steampunk y cyberpunk, y durante su carrera ha sido galardonado con multitud de premios, con varios Ignotus, el Celsius, el Domingo Santos, siendo además finalista del premio Minotauro. Entre sus obras destacan Danza de Tinieblas, Memoria de Tinieblas y Nos miente, entre otras muchas, ¿no? Y tenemos también a Luis Caballero, que es guionista de series televisivas como Hit o Fugitiva, dirige la revista de la plataforma Latino Educa, donde también imparte clases de alfabetización audiovisual para docentes, y ha sido redactor y crítico de Yahoo Cine, entre otros medios digitales. Muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti por invitarnos. Es un placer. Así que, sin más, yo suelto un poco este coloquio con el que arrancamos hoy. Que bueno, yo si queréis os diría para empezar, ¿no?, qué simbolizan o dónde reside la importancia, ¿no?, de los viajes en el tiempo dentro de la ciencia ficción. No, por favor, por Dios. Por Dios. Bueno, por hacer una pequeña introducción muy breve. A ver, no quiero fastidiar a nadie sus perspectivas, pero viajes en el tiempo no son posibles. Sino, a lo mejor sí, y hay alguien entre vosotros que es un viajero del tiempo, que ha venido del futuro, porque esta charla fue algo que marcó una época y marcó, digamos, un punto de inflexión, y en el futuro se descubrió la fusión debido a un señor que estaba por aquí y se le ocurrió una idea, y si alguien del pasado, del futuro no viene y le recuerda eso, pues no pasa. ¿Quién sabe? De luego, no sé si será verdad que los viajes en el tiempo son posibles o no, que va a ser que no, pero luego lo que son es un recurso magnífico para jugar con muchos conceptos. Entre ellos el más clásico, el más usado, el más interesante quizás, es jugar con la historia, con ese viaje tanto al pasado como al futuro. Un viaje en el que lo que nos interesa es presencialmente, a través de los ojos del viajero, asistir con una corporeidad, una tangibilidad lo máximo posible a épocas diferentes. La Abril de viajes en el tiempo, sabéis que es Wells. Wells lo primero que hizo fue desarrollar un viaje en el tiempo que a él le apetecía hacer. Incluso que esa era su premisa fundamental. Y como tal, se llevó de viaje en la maleta a todos los espectadores, a todos los lectores de su obra. Y a partir de ahí, pues bueno, ha habido más antecedentes, que es un español, que es el Alberto López, pero luego, a partir de ahí, el viaje en el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más usados para desarrollar una historia fantástica en la cual se puede jugar primero con el concepto de viaje, en un viaje temporal, no un desplazamiento físico, y segundo, pues también, como añadido, también lo de las líneas temporales, que le haga mucho. Es muy divertido jugar con los posibles bucles, con la famosa paradoja del abuelo, es que si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, pobrecito, que no me ha hecho nada, yo no podría asistir, entonces no puedo haber dejado al pasado y haber matado a mi abuelo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no? De las diferentes respuestas a esto surgen multitud de relatos muy divertidos. Al final, la literatura y el arte es básicamente disfrute, diversión, comunicación. Yo entiendo el arte como una comunicación, no entiendo el arte solipsista, no, personal, cada uno tendrá sus historias. Y de luego, como forma de llegar al lector y de involucrarle en la historia y divertirle, no dudo que los viajes en el tiempo son uno de los recursos más divertidos de usar. No es fácil, cuidado, no es tampoco lo más fácil, confieso. Yo creo que sí interesa lo mismo. Es que aquí va a haber poca discusión, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que yo creo que en el núcleo, en la simiente de la ciencia ficción siempre está un afán aventurero o explorador, o por eso es un género que conecta, sobre todo conecta con nosotros a ciertas edades y luego arrastramos en posteriores décadas. Y yo creo que es lo que motiva a los viajes en el tiempo, lo que hace a disfrutar de los viajes en el tiempo es esa curiosidad, una curiosidad satisfecha, buscada y satisfecha. Es muy curioso porque en tu relato tú has explorado las múltiples motivaciones que podría tener una persona para viajar en el tiempo, que es otra cosa muy interesante. Que decir, una cosa es lo que nos divierte a nosotros o lo que nos estimula mentalmente la idea de viajar en el tiempo, pero luego ponerte la piel del viajero en el tiempo, porque había, bueno, o sea, tú puedes pensar que una persona que viaja en el tiempo viaja buscando algo o huyendo de algo.
Y puede viajar voluntariamente o puede viajar obligado o porque es su trabajo también incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, yendo con lo que conectamos en el viaje en el tiempo, yo creo que es un afán. Es la parte exploradora que tiene la ciencia ficción y que es lo que te hace conectar con ella desde el principio. El descubrir, en este caso, pues, épocas pretéritas o un futuro incierto. Es verdad que la mayor parte de las historias de viajes en el tiempo son más bien hacia atrás que hacia adelante. También porque hacia adelante te tienes que inventar más cosas. Bueno, para atrás también tienes que inventar. Tienes que inventar, efectivamente, sí. Pero bueno, también eso es una cosa interesante porque teniendo en cuenta también para dónde va la industria editorial, en los viajes en el tiempo, y luego, como sé que luego vamos a hablar de ucronías, tengo aquí un cultivador extenso del género, pues los viajes en el tiempo conectan con la ficción histórica, que la ficción histórica atrae a un público mucho más amplio, por lo menos en España, bueno, en general, yo creo que en el mundo. Y bueno, puedes hacer un doblete ahí, un triplete incluso, quiero decir que... De hecho, yo siempre he dicho que la historia es una ciencia, a pesar de que muchos crean que no, y como tal está sujeta a la ciencia ficción, es un sujeto de juego y de manejo desde el punto de vista de la ciencia ficción. Entonces, nos escapa. Entonces, ¿de qué nos escapa? De lo que tú has dicho. Esto es el servicio de su género juguetón, que sobre todo quiere empatar al lector. En el sentido de la maravilla es lo que mueve, y está en la raíz del género. O sea, el lector de ciencia ficción quiere sentirse maravillado por lo que está leyendo. Puede ser una maravilla frente a la enormidad de lo que pasa o frente a la extrañeza de lo que pasa también. Entonces aquí, en ese tiempo, tienen ganado una parte. Y hay una cosa curiosa en lo que he dicho porque es muy importante. O sea, en la ciencia ficción, igual que en cualquier género literario, te puedes inventar lo que te dé la gana. O sea, puedes generar la aventura que tú quieras en el supuesto más absurdo que te dé la gana. Pero una cosa que no puedes cambiar es al ser humano, a la aventura, a la persona que está metida ahí. Y de la reacción de esas personas dentro de ese universo inventado, loco o no loco, es de donde viene lo divertido y donde es lo interesante. Entonces, a pesar de que muchos creen, la ciencia ficción no es un género ajeno a la rigurosidad. De hecho, está muy obligado a ello, porque como tiene que vivir escenarios muy fantásticos, no puede alimentarse de lo cotidiano, sino que tiene que meter a un elemento cotidiano, como es el ser humano, un señor que de repente sale aquí a hacer el libro, se mete en una caseta especial que hay ahí y de repente ha viajado al pasado. Cuando sale de la caseta está en la Feria del Libro, pero en 1930. Ese elemento de extrañeza sigue siendo el mismo señor del siglo XXI, quiero decir 22, no, 21. Pero que ya no está en su escenario. De ese manejo de cómo ese señor que está emparentado con el lector muy cercano se maneja en ese escenario, es el juego divertido, el divertimento, lo que hace que la ciencia ficción pueda ser muy, muy divertida. Yo creo que lo que hace tan divertido a los viajes en el tiempo es la vieja historia del pez fuera del agua. Sea tanto porque el viajero está en una época que no le responde, quiero decir, el protagonista con el que tú te identificas, que viene de tu época, con el que compartes, en fin, supuestos y todo, o sea, pues con un terminito, que viene un tío del futuro que no comprende nada, o tantas otras historias que se han hecho. Quiero decir, que siempre hay, la gracia es la persona fuera de su lugar, que es una premisa también de comedia. Sí, pero por eso es lo que tiene que ser cómico siempre, pero siempre tiene un componente juguetón. La viaje en el tiempo tiene una base de juguetón. Además, daba para muchas formas de viajes en el tiempo, porque tienes el típico señor que aparece congelado, el recurso del viajero al futuro, pero por medio de hibernación, que también se da mucho y te dejas el viaje en el tiempo. O incluso, que lo vimos con el Día de la Marmota, los bucles, que se han puesto bastante de moda, bucles que se repiten una y otra vez y tienes que superar ciertas condiciones para romper el bucle y muchas más cosas que supongo que se inventarán en estos años según la gente vaya escribiendo y jugando. Sí, viajes en el tiempo como más subjetivos también hay, ¿no? Y luego viajes en el tiempo que parece que, bueno, yo creo que es en realidad lo que has dicho tú, de cómo quedarse criogenizado, pero entrar en algún tipo de dimensión del espacio en el que el tiempo transcurre a otra velocidad. Sí. Eso viene de Riemann Winkel, o sea, tiene que quedarte en una cueva, salir y a pasar el tiempo a otra velocidad. O sea, lo curioso de Wells es que introduce el concepto de máquina, que es muy moderno, porque los viajes del tiempo del pasado eran vía sueños, vía magia, y eran muy parecidos, en el fondo pues tampoco había mucha diferencia, pero el concepto de máquina y de desplazamiento, igual que nos desplazamos en un barco, que cruzamos el Atlántico, nos desplazamos con un barco del tiempo y cruzamos a otro tiempo. Eso es muy moderno, es del siglo XIX, de la ciencia modernista, y eso es nuestra literatura. ¿Somos mejores o peores que los del siglo de oro, que inventaba el señor que se dormía y se despertaba? No, simplemente son recursos modernos. Lo que sí, yo soy un poco creyente en las líneas evolutivas, o sea, cada tiempo se adapta a sus lectores y a su forma de vida. Aquí tenemos esto, pues ahora había otro. Y precisamente por eso a veces es tan interesante lo de meter gente de un tiempo en otro, ¿no? Un típico viajero que va al pasado y se pierde, no entiende lo que pasa y él cree que es una cosa, pero es otra.
En fin, ahí surgen multitud de conflictos muy interesantes. Igual se fue, o sea, yo no sé si hay viajes porque es el año 800.000, o sea, jugó ahí, no entiendo, no sé nada. Es decir, que dicen Warhammer 40.000, no, yo creo que inventó ahí el reino de la Tierra Moribunda, famoso, de que el sol se apaga y tal, sí. Yo creo que es lo más viejo que recuerdo haber leído. Porque bueno, lo que tenía interés en la evolución de la raza humana. Claro. Es otra característica de la ciencia ficción, que muchas veces la ciencia ficción no tiene personajes como tal, sino que la propia sociedad, la propia estructura social es el personaje. Entonces, a Abuelo le interesaba saber es qué pasaría si el ser humano seguía evolucionando. Era un eugenista, o sea que se tiene que decir así en voz baja, pero era un eugenista. Y pensaba que si no había una selección genética, la raza iría degenerando. Y por eso se montó a los Morlocks y a nosotros, a los sí. Y bueno, ¿qué es lo que hizo? Pues puso en forma de relato una tesis del socialismo científico de la época, que es muchas veces lo que hacemos los escritores. Nuestras ideas las podemos desarrollar en un ensayo que sería aburridísimo y no leería a nadie, y dice, bueno, pues haremos una historia que por lo menos divierta a la gente. A mí me parece una acción razonable. No sé si a vosotros os parece lo mismo. Ahora que estamos con la máquina del tiempo, ¿va a haber una fase friki, pero dejamos las cosas frikis o muy frikis para después? ¿O ya puedo empezar? Vamos. Pues esto es una fricada enorme, pero a ver, se lo pregunto a Eduardo porque además, como es ingeniero aeronáutico, probablemente no haya persona más indicada. Esto es una cosa que siempre nunca me ha encajado el viaje en el tiempo, no es que, vamos a ver, el viaje en el tiempo es una fantasía, como tú has dicho, no es posible, y probablemente no sea posible. Pero bueno, suponiendo que hacemos la cosa hasta de depredar el espacio-tiempo, un autor de gusano, lo que quieras, y que lo concretamos es una máquina, y que es controlando el fenómeno, y lo que quieras, ¿no? Bueno, tenemos la máquina del tiempo. Pero el viaje en el tiempo no implica un viaje en el espacio también. Quiero decir, a mí me enseñaron en el colegio que la Tierra rota sobre su propio eje. Se desplaza, tiene una órbita alrededor del Sol, que el sistema solar va girando en la galaxia, que las galaxias avanzan entre sí, que el universo se está expandiendo. O sea, que a poco que quieras viajar 10 minutos para atrás, las coordenadas, te lo pregunto, o sea, ¿hay alguien que haya tocado este tema? Como que viajas en el tiempo y acabas en el manto de la Tierra, o flotando en el espacio. Sí, de hecho hay, por ejemplo, con los paisajes de Erfurt, ellos apuntan su radio de partículas, es un viaje en el tiempo, es una variedad de viajes en el tiempo que se basa en mensajes al pasado. Eso no quieren viajar físicamente, sino que lo que hacen es enviar un mensaje. No es del pasado al futuro, del futuro al pasado, no recuerdo. Pero lo que hacen es apuntar el de partículas con la información al punto en el que se supone que está en la Tierra en el momento en el que... Por lo cual lo calculan. Sí. Pues somos cálculos. A ver, yo para mí que eso es imposible. Porque si una cosa está clara es que el tiempo no tiene punto de referencia. El punto de referencia no existe. O sea, cuando empiezas a jugar con las dimensiones ya te pierdes. No puedes encontrarte a ti mismo. Son de esas típicas cosas que se pasan de puntillas. Claro. No, pero me preguntaba si alguien ha dicho como intentar buscar una solución, pues mandas 1.000.000 de clones de viajeros del pasado al pasado y uno caerá de pie, ¿sabes? Y el resto pues flotar en el espacio, no sé. Hay muchas cosas locas que viajes en el tiempo. Por ejemplo, los hombres que hablaban de Mahoma, es una tesis muy divertida que dice que cada vez que el tiempo se bifurca, porque tomas una decisión, te vas a matar a todos. Vas a matar a todos. Y dices, bueno, te voy a matar, pum, te matas. En ese momento el tiempo el universo se diverge en dos. Sí. Uno en el que matas a todo el otro en el que no haces nada. Entonces, tú de alguna manera estás desplazado de realidad. Y tu realidad se va difuminando porque la otra está lejos de tu mundo. Eso es la teoría de muchos mundos de la mecánica cuántica, que es una de las cosas que se ha dado para viajes en tiempo. Normalmente la solución habitual de verdad se crea una... A ver, puedes inventar lo que quieras. Aquí hay barra libre. Es en esos campos en los que tienes barra libre. En el fondo, la mayor parte de la ciencia ficción, por mucho que nos puedan vender, que es hard y que está basada en ciencia, en el fondo, si buscas mucho, lo que hay es una idea fantástica en la cual alguien propone algo muy divertido y luego un montón de justificaciones racionales que le dan cuerpo, ¿no? Que le crean una verosimilitud. Y además es curioso porque la ciencia ficción antigua se va convirtiendo poco a poco, por este fenómeno extraño de deriva, en fantasía. Claro, cuando los Lesben, que es una novela de los años 20, creo, hablaba de que en el átomo había un planeta central y había unos electrones que daban vueltas alrededor, había un señor que viajaba a ese mundo. Sí. Cuando se descubrió que el átomo no es así, que hay una nube de electrones y que la cosa no se parece a un planeta dando vueltas, inmediatamente esa plata se convirtió en fantasía. ¿Deja de funcionar? No, es divertidísimo igual, pero ya no es ciencia ficción. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace ciencia ficción? ¿Cómo lo vemos nosotros o cómo lo vio? Esta pregunta que no tengo la respuesta. ¿Cómo lo vemos nosotros o cómo lo ve el autor? ¿Cómo lo ve el lector de su vida? ¿Cómo lo ve el lector en el presente? O sea, los libros son siempre una colaboración entre el autor y el lector. O sea, no es una obra terminada hasta que alguien la lee. Entonces, ese alguien que la lee pone su expectativa y digamos que rellena los huecos. A ver, los autores somos vagos, no sé si están todos de acuerdo, yo por lo menos lo soy. Y trabajas siempre con los huecos. Tú vas dejando huecos que rellenan el lector. Porque además de que es más divertido para él, también a ti te relaja bastante.
Es decir, es más fácil construir un escenario dando 5 pinceladas más o menos subcolocadas y que luego el resto se construya en la mente del lector, que no darle el coñazo y contarle hasta el color de los tornillos de la mesa. Eso es algo muy preciso. A lo mejor para el siglo XIX hubiera valido, que era mucho más, tenía más tiempo para leer. Hoy en día pues, no había cine, ni tele, ni nada. No era nada que hacer, pero más que leer libros. Y más cosas. En esa época no hace falta describirle, o sea, hoy no hace falta describir a una persona cantidad de animales o cosas que no habrá visto en su vida, pero en esa época... Sí, pero curiosamente, y ahora me voy a contradecir, en la ciencia ficción sí que aparece esa necesidad de contarte el escenario, porque no es el escenario habitual. Claro, cuando no es el diferirás cosas, pero pasas el foco a otras, claro, que te interesan más, porque son cosas que no existen. Cuando Helen dice que la puerta se dilató, dices tú, hostia, no hay imagen, ¿no? Dice, la puerta se dilató, pues la puerta se dilató y ya te empiezas a mover un poco, te está creando con ese campo semántico una nueva dimensión, de un universo diferente al que tú tienes. Y eso lo hacen muchos autores de ciencia ficción, construyen los universos a base de ese pequeños trucos, de extrañezas que te van lanzando. Cuando seas muy bueno, puedes irte a unos relatos de Lem que hay que son incomprensibles, porque son tan extraños, o sea, son tan originalmente extraños que te desarraigan de tu realidad. Eso es un peligro que es difícil que se dé, pero se puede dar. ¿Relatos de los viajes a Entia? Lem es un autor que tiene tal densidad de información por páginas que he leído, son muy claros. Sí, pero que son muy abigarrados. La cantidad de información y de ideas por página es tan elevada que o vas más despacio o te saltas cosas y empiezas a perder asideros. Sí. El tipo Borges también, claro, sí, esta densidad de ideas. Que te construyen un rato de 5 páginas en otro lugar, o la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Babel, que son un rato de 5 páginas que tienen un mundo que otros autores le han tardado una saga entera en desarrollar. Si coges Sanderson, pues te hace 5 o 6 sagas. ¿Hizo viajes en el tiempo, Borges? Porque, o sea, si creo que Casares tiene algún relato, yo creo que Cortázar también. Tiene, pero son relatos cortos, muy tipo sueños, que cuentan, cosas así. Tienes un relato Borges tiene un relato de Cthulhu. Sí, el libro de la arena. No, es otro, es uno de un ser que vive en una casa. No, perdona, está en el libro de la arena. Sí, está en el libro de la arena. No, bueno, puede estar emparentado. Bueno, sí, un tío que sueña una... Se creaba así mismo. Sí, ese es uno, pero hay uno que es directamente inspirado en los mitos de Cthulhu, que es un ser que vive en una casa circular con una escalera espiral, que es un cuento que no tiene mucho valor, ser de eso de Borges, que es un pecado, pero es verdad. Pero tiene la gracia de que está ambientado en los mitos de Cthulhu, que por cierto, en la época le gustaba a todos los autores, los autores de literatura fantástica. Y bueno, al final, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que estamos diciendo, si es que los escritores somos muy juguetones, de verdad, no somos gente seria que estamos ahí en casa, porque no nos gusta hablar con la gente, nos gusta jugar con las ideas y con las palabras y expresar y desarrollar una historia, ya bien sea en el cine o bien sea en un libro. A mí por lo menos me produce el placer de saber que alguien va a jugar a mi mismo juego, va a jugar conmigo. Tú juegas a eso, o sea, ya que no hablas tú de tu libro, voy a hacer umbral, voy a ser yo tu umbral, voy a hablar yo de tu libro, porque tu antología de Dulces 16 da la impresión de puro juego. O sea, entre otras cosas porque cada relato es prácticamente hijo de su padre y de su madre. Es decir, incluso, no te digo que no reconozcas al autor, pero que claramente adoptas, no sé si distintos estilos, pero distintos, no sé cómo llamarlo, tonos y desde luego, y luego la temática de los relatos es variadísima. Es verdad que son tus relatos compilados de, supongo que es una década o dos, ¿no? Sí, prácticamente. Pero bueno, ese espíritu juguetón, es verdad que hay otros autores que se les ve, no sé, menos juguetones, más preocupados por por otras cosas. Pero en tu caso, claramente te anima una fuerza de jugar, que no sé si es, y perdona ya que lo hile con una cosa, si es una cosa propia de la generación, vamos a decir, Hispacón, la generación Termas. Yo creo que es una cosa de mucha gente. Es una cosa del género. Hay una cosa que todo esto, tomadme lo que voy a decir un poco entre comillas, ¿no? Porque voy a tirar una piedra a alguien y eso siempre duele. Esta generación de escritores nuevos, hay muchos que vienen de talleres. No tengo nada en contra. Me parece una idea estupenda, pero a eso hay que crecer después. Te dan una base estupenda. Entonces, una cosa que te generan los talleres es una escritura muy monocorde. Entonces, de esa escritura monocorde hay que evolucionar a una escritura más personal y ese salto es complicado. Y quizá muy acunada por el sí, entorno, por una serie de recursos que si no tienes cuidado terminan por convertirse casi en lastre. Es que vosotros, perdona, tenéis una cosa, me refiero a esa época de la que
venís o empezasteis muchos, tenéis una cosa competitiva. Bueno, es que tenías que ver ver a los claro, que... y además presencial, porque eso era presencial, que sí, ya se acabó. Yo, las experiencias literarias mejores que he tenido es la de compartir textos y tertulia con gente. No es baladí la idea de que se crean generaciones literarias y que muchas veces se crearon, y aquí en Madrid es un recuerdo muy bonito que hay, en tertulias y en cafés. Porque de esa compartir una conversación que estamos teniendo aquí, o la que vas a tener delante de una copa hablando de la serie, del libro, de 2000 cosas a la vez, todas mezcladas, si eso le añades que la gente escriba cuentos y se los pasa unos a otros, no vean la cera que te das entre amigos, todo el mundo amigo, pero claro. Esto no sé si estaría mejor que lo cambiases así, o sea. Eso en la Tesma, que es donde yo me crié como escritor, era bastante habitual, aquí te daban cera hasta decir basta. Y he de decir que yo creo que nos ayudó a ser mejores. Que no fuimos tan mejores como para ser unos grandes literatos, probablemente no, pero nos ayudó a mejorar. Y eso, que decir, se hace todo con cariño, evidentemente con una cerveza por medio que duele menos todo. ¿Le leía a Juan Más? Ay, perdón. Sí, no, sobre todo para que nos hemos ido del tiempo, para ir viendo el tiempo, recordad que si queréis intervenir en decir cualquier cosilla, bueno, pues aquí está, para que leáis. Pero por si acaso también pensando en ir recogiendo, cerrando el tema. Sí. Que quedan 7 minutos. Vale. ¿Qué nos podemos hablar de otras cosas? Sí, por supuesto, aprovecharlo. Tenemos aquí. Está aquí Eduardo. Claro, no sé si yo os invito a, dentro del tema de los viajes en el tiempo, también incluir la ucronía, claro que no. ¿Se puede considerar que la ucronía dentro de...? A ver, la ucronía, en su base, es un estudio histórico, o sea, se usa en las facultades de historia para poner tesis a prueba. ¿Qué pasaría si hubiera pasado esto? Y por eso puedes gestionar las consecuencias de determinadas decisiones políticas, económicas, etc. Es un ejercicio académico que se ha usado también en la literatura y mucho además. Es un ejercicio, a mí me parece muy divertido, porque es jugar con la historia, no del pasado, sino del presente, que es el truco, ¿no? Y yo te decía que los mejores escritores ucrónicos, me decían Javier Negrete, que supongo que conoceréis, de la Terma, decía que las mejores ucronías las había leído en el examen de historia del instituto. Y creo que tenés razón. Pero que ese espíritu gamberro, macarro de cargarte cosas y de jugar con la historia, te puedes llevar a cosas muy divertidas. ¿Qué pasa? El problema que tiene la ucronía, como todo desarrollo de esto de la ciencia ficción, es que luego hay que sostenerlo hay que meterle chicha, primero para que no sea aburrido, que sea divertido y que tenga cierta consistencia. Y a lo cual te lleva a tener que estudiar la historia. Que yo solo descubrí la gente me tiene fregado, y joder, me tengo que estudiar el siglo IX. Y bueno, pues vamos para allá. Y terminas pues, aprendiendo un montón de cosas por el camino. Pero sí que yo creo que es la misma base, es el jugueteo, ¿no? El juego con las ideas y además están muy íntimamente vinculados los viajes en el tiempo con las ucronías, porque muchas ucronías tienen como origen un viaje en el tiempo. Claro. Sí, la ucronía, no sé si puedo explicarlo también, es el presente alternativo basado en una decisión histórica cambiada. La mía, la de Edad de Tinieblas, se basa en que se supone que Felipe II muere en un accidente de caza y es sucedido por su hermano Juan de Austria. Y eso desarrolla un devenir histórico completamente diferente hasta el siglo XX. Entonces, bueno, pues inventarte cómo sería ese siglo XX alternativo, pues te da pie a poner casi como esto como si fuese el siglo de oro, ¿no? Con gente casi con miriñaques y cosas así. A ver, que históricamente se pueden poner muchas pegas, ¿no? Me lo pasé muy bien haciendo, no tengo que confesar. Yo creo que contabas en un epílogo de ese cuento. Ay, perdón, no quería decir. No, si es que esto ya es. Mejor hablamos nosotros, mucha tontería. Hola, bueno, gracias a todos y a vosotros en especial. A mí hay una cosa que siempre me va a ir en la cabeza con el tema de las ucronías, y es si escribimos una historia que está ambientada en el futuro y el tiempo pasa, y llegamos a ese futuro, ¿esa obra se convierte automáticamente en ucronía? Es lo que decía, de que las obras de ciencia ficción tienen esa curiosa cualidad de que van cambiando de clasificación. La ciencia ficción se convierte en fantasía y la ciencia ficción a veces se convierte en ucronía. 1984 es una ucronía, a día de hoy. Blade Runner También. Y sí, es verdad, pero bueno, eso como depende mucho del punto de vista que uses. Al final son clasificaciones en las cuales nos gusta mucho clasificar las cosas, pero en el fondo no tienen demasiada utilidad.
Pues si hay alguna intervención más, y si no, por ahí si se levanta una mano. ¿Y usted qué opina de las ucronías que se refieren al plan antiguo, por ejemplo, Roma Eterna de Robert Silver? ¿Qué opina ese tipo de ucronías? ¿O lo ven en Castillo? Son las ucronías clásicas. Hay 5 o 6 ucronías seminales, por decirlo así. Una es esta, Roma Eterna. A mí particularmente me gusta mucho Pavana, de Chris Roberts. Y son ucronías que, bueno, cada uno puede encontrar en ellas cosas positivas y cosas negativas. En esas ucronías yo encuentro que hay una recreación histórica muy potente, aunque a veces quizás, y por ejemplo las de, a mí no me terminan de divertir tanto. Es decir, depende del componente lúdico que le pongas. Por ejemplo, las ucronías, los viajes en el tiempo que te describe Phil Davis, la guerra del gran tiempo, me hace súper divertidísimo, porque es un señor muy teatral, que le gusta mucho la peripecia. Roma Eterna es más académico, le gusta más desarrollar todo como puede ser una Roma, que también es muy disfrutable, ¿eh? Entonces, cada ucronía tiene su carácter, al final es como cualquier obra, depende del autor lo que quiera poner en ella. Y sí que ha habido, pero vamos, fíjate que todas las ucronías estas son bastante modernas. Yo ahora vendrá un experto y me dirá, no, antiguamente había una ucronía que hicieron, pero yo ucronías notables no recuerdo antiguas muchas. No es un concepto que se haya usado mucho, es una herramienta moderna, por decirlo así. Bueno, pues Luis, Eduardo, muchísimas gracias. A nosotros, qué gusto.